Bueno, aquí en Génesis capítulo 22 encontramos una historia muy conocida. ¿Cuál es la historia muy conocida que encontramos en Génesis 22? ¿El sacrificio de quién? De Isaac, ¿sí o no? ¿Cuántos conocen esta historia de la Biblia? ¿Sí? ¿La mayoría? La mayoría conocemos esta historia de la Biblia. Es una historia que pone a este personaje que es Abraham en una situación muy crítica, muy difícil, muy complicada. ¿Alguna vez alguien le ha pedido a usted que sacrifique a su hijo? ¿Que lo mate? ¿Alguna vez Dios le ha dicho que sacrifique a su hijo? Digamos que en cierta forma, no de la forma que lo hizo con Isaac, aunque Él sí nos pide que sacrifiquemos todo el tiempo todo. Que nuestros hijos no son nuestros hijos son de Él. Y que Él nos los presta por un ratito y en cualquier momento nos los puede, ¿qué? Quitar, ¿cierto? O el padre que anhela que su hijo viva para Él y que le sirva a Él. Y que si va a ser de una forma en la que tiene una vida entregada al Señor por completo, pues amén y gloria a Dios, ¿cierto? Es difícil decir amén, porque yo que estoy planeando otras cosas para mis hijos, ¿cierto? ¿Cuántas cosas está planeando usted para sus hijos? Está planeando muchas cosas para sus hijos, y si Dios le pide a usted que entregue a su hijo y que su hijo va a vivir para Él completamente, es un sacrificio. Y si no, también, porque usted entrega todo para Dios. Aquí a este personaje se lo pone en una situación muy difícil. Y cuando veíamos este capítulo de Génesis, cuando estábamos estudiando el libro de Génesis, aprendíamos algo. El héroe de la historia bíblica es Dios. El héroe de la historia bíblica es ¿quién? Dios. Es Dios. Aunque hay personajes que Dios les permite hacer cosas muy lindas y muy maravillosas, el héroe de la historia, en este caso, por ejemplo, no es Abraham. El héroe de la historia aquí no es Isaac. El héroe de la historia aquí es Dios. Porque Dios está orquestando todo su plan. Dios está orquestando todo en todo el tiempo, en todo el mundo, para cumplir su plan y su propósito. Ustedes recuerdan que el libro de Génesis lo que hace es ubicar al pueblo de Israel en dónde están ellos y para dónde van. ¿Quiénes son y por qué están ahí? Todas estas historias no se están escribiendo cuando están pasando. Todas estas historias se escriben cuando el pueblo ha estado 400 años esclavo en Egipto y el pueblo sale de Israel. El pueblo sale de Egipto hacia Canaán, tierra prometida. Ellos acaban de pasar el Mar Rojo cuando Dios abre el mar en dos. Acaban de pasar, el ejército del faraón acaba de quedar todo inundado ahí en todas las aguas del Mar Rojo. Y ellos están ahí al pie del monte y ellos tienen que saber, bueno, ¿y Dios para qué nos sacó de Egipto? ¿Y por qué estamos acá? ¿No era mejor habernos quedado en Egipto? Pues en Egipto éramos esclavos, pero según ellos tenían para comer, ¿sí o no? ¿Escucharon esas historias? Teníamos cebollas y los puerros y comíamos ajos y carnes. Entonces, ¿para qué Dios los saca de Egipto? Si entre comillas ellos de todas formas son esclavos, pero están ahí, digamos que acomodados. Entonces, ¿para qué los saca de Egipto? ¿Por qué los lleva a una tierra prometida donde tienen que pasar un montón de situaciones difíciles? Entonces Dios les está a ellos mostrando que por encima de la vida de ellos mismos hay un Dios que tiene un plan y que va a utilizar las vidas para cumplir ese plan. Dios tiene un plan y todavía el plan de Dios es el mismo. Que este Dios se dé a conocer ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Y a quién va a usar? Va a utilizar personas en ciertas partes específicas del tiempo para que vayan cumpliendo con ese plan y ese propósito. Es más, nuestras vidas no tienen propósitos personales. Nuestra vida hace parte de un plan ¿de quién? De Dios. Y el Dios va a utilizar su vida como Él desea, como Él quiere, en el momento que Él quiere, para su honra y su gloria y que su nombre sea glorificado. Ahora, hay dos decisiones que tomar. O usted deja que Dios utilice su vida, o usted no dispone su corazón y no deja que Dios utilice su vida. ¿Quién es el que pierde? ¿Dios? No, el que pierde es ¿quién? Soy yo el que pierde del privilegio de que mi vida cumpla en un poquito el plan de Dios. Soy yo el que pierde. Entonces, el héroe de la historia
siempre es Dios. Ahora Dios va a poner a prueba a este hombre. Y esta predicación se llama prueba de convicciones. Prueba de convicciones. ¿Alguna vez Dios lo puso a usted a prueba? ¿A probar su fe? ¿Sí? Con una persona, con un sentimiento, con una situación, ¿cierto? Con la salud. Va usted en la calle, lo robaron, lo atracaron. ¿Y eso qué significa? Significa plata, significa tiempo, significa procesos, ¿cierto? Significa un montón de cosas, cada cosa que nos pasa. Pero es que Dios está cada tiempo de la vida probando ¿qué? Probando nuestro corazón y probando nuestras convicciones. Todo el tiempo Dios está probando nuestras convicciones porque Dios necesita una vida preparada para cumplir con ese plan que Él tiene y que va a utilizar a nosotros. Nosotros no podemos ser instrumentos en las manos de Dios como nosotros somos. ¿Por qué? Porque nosotros somos, perdónenme la expresión, nosotros somos un desastre. A la deriva, nosotros somos un desastre. Me acuerdo aquí viendo a Xiomara, estábamos en Historia de la Esperanza y fuimos por los 10 mandamientos. Y por los 10 mandamientos nos dimos cuenta que éramos 10-0. No cumplimos con ninguno de los mandamientos. En alguna forma hemos fallado en todos. Entonces, a la deriva de nuestra vida, nosotros, nuestro propio corazón es un desastre. Nosotros no podemos por nosotros mismos. Nuestro corazón pecaminoso nos inclina a la debilidad, nos inclina a fallar, nos inclina a rendirnos, nos inclina a dejarlo todo, a tirar todo. A eso estamos inclinados, ¿cierto? No es fácil una vida que quiere agradar a Dios, porque una vida que quiere agradar a Dios sabe que tiene que ¿qué? Que tiene que sacrificar, que tiene que dejar, que tiene que persistir, que tiene que perseverar. Y eso se hace confiando en el Señor. Y Dios va a ir transformando ese corazón a medida que nosotros nos sujetamos a la palabra. Pero también va transformando el corazón solamente si usted es creyente en Cristo como su Salvador. Si usted no es creyente en Cristo como su Salvador, Dios no va a transformar nada, porque no se puede. No hay una vida espiritual, entonces Dios no va a transformar nada. Pero para el que es creyente, Dios se ha prometido que comienza una obra y que la va a ¿qué? A terminar. Y la va a terminar porque Dios quiere utilizarlo a usted para ese plan que Él tiene. Y entonces va a utilizar diferentes pruebas para perfeccionar, para ir moldeando ese carácter. Es más, si yo le pregunto, ¿usted es el mismo el año pasado, este año cuando empezó este año 2023, al día de hoy que se acaba el año, ¿usted es el mismo? No. Si usted sí es el mismo, algo pasó. Si usted sí es el mismo, algo no captó. O no es salvo, o no puso atención a lo que Dios quería decirle para transformar su corazón a través de la palabra. Pero si usted se da cuenta hoy que usted no es el mismo del año que empezó al año hoy que termina, entonces usted puede decir, mire, Dios hizo una obra maravillosa en mi vida. Hubo muchas situaciones muy complicadas, hubo muchas situaciones muy difíciles, pero en medio de todo eso, ¿sabe qué aprendí? Aprendí a que Dios es el que me da fuerza. Aprendí que es Dios el que me sostiene. Aprendí que es Dios el que me guía. Hoy soy un poquito más fuerte que lo que era hace un año. Amén. Gloria a Dios. Porque es Dios utilizando su plan, su obra, su iglesia, las personas, su palabra, su Santo Espíritu, para que usted pueda ser moldeado a la imagen de Él y sobre todo pueda ser utilizado para lo que Dios lo llamó y lo salvó. Y aquí tenemos a Abraham. Uno dice, Abraham ha pasado muchos años de su vida, Abraham ya tiene casi 115 años acá, y uno dice, después de 115 años, ¿qué más? ¿Cierto? Después de tantos años, ¿ya qué más? Dios, ya deja a ese hombre tranquilo, que viva su vejez, que pase su vejez tranquilo, pero viene Dios al encuentro. Y a quien Dios le da el privilegio de representarlo en la tierra, Dios lo va a probar y lo va a moldear. Dice un hombre aquí que encontré de un comentario,
se llama Don Kelso, dice, Dios honra con pruebas a sus siervos fieles. ¿Dios honra con qué? Con pruebas, ¿a quiénes? A sus siervos fieles. O sea que si Dios lo pone a prueba, es porque Dios quiere afianzarlo, afirmarlo en fidelidad a Él. Tremendo, ¿no? Hay lugares donde les dice, tranquilo, si usted llega a conocer a Cristo, todos sus problemas se acaban, no se preocupe, ahí todo va a ser prosperidad, ya no va a haber más pruebas de nada, ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más pobreza, ya no va a haber más nada de eso. No, espere. Dios honra con pruebas a sus siervos fieles. Es más, si usted acaba de pasar por una prueba y la pasó victorioso, lo que tiene que hacer es ¿qué? Fortalecerse porque viene la otra. Y cuando termine esa, fortalecerse ¿por qué? Porque viene la otra. ¿Y por qué tantas pruebas? Decía Pablo ahí en a los Corintios, porque es necesario, no me acuerdo si era Pablo, perdón, no sé dónde está, no me acuerdo en este momento, pero es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, de los cielos. O sea que las tribulaciones van a ser parte de nuestra vida. Las pruebas van a ser parte de nuestra vida. Y usted hace un recuento de este año que pasó y piensa, ahorita alguien decía, ¿qué les hace pensar el último año, el último día del año? ¿Les hace qué? Recordar. Piensen en todo lo que pasó este año. ¿Cosas lindas? ¿Cosas lindas? ¿No? No, ¿cómo que no? Sí, claro. Cosas lindas hubo, ¿cierto? ¿Cosas duras? Sí. Pruebas. Cosas lindas porque podemos alabar al Señor, pero hubo pruebas muy difíciles. Es necesario. ¿Y por qué es necesario todas esas pruebas? Porque usted y yo somos duros. Somos duros. Nuestro corazón pecaminoso es duro. Y las pruebas son necesarias para coger ese carácter, para agarrar esa vida y formarla a la estatura de la plenitud de Cristo. Duro, ¿no? Difícil. Dice, uy, no, pero último día del año con esa predicación. Sí, porque es pensando en lo que pasó y dándole gloria a Dios que aquí están fuertes a pesar de todas las pruebas y que el año que viene, ¿qué pasa? Vienen más. Así que prepárese, agárrese fuerte y prepárese. Miremos esta historia, solamente les digo los títulos ahí. El primero es, ¿qué quería Dios con esta prueba? ¿En qué consistía esta prueba? Y bueno, era una prueba de obediencia a Dios. Miremos el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 22. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Uy, no, qué lindo! Pero ahí dice específicamente por qué hizo Dios esto. ¿Por qué hizo Dios esto? Lo probó. Era una prueba. Era una prueba. El corazón del siervo y del Hijo de Dios debe ser probado. Una y otra vez. Tenemos aquí a Abraham con 115 años de vida. 115 años de vida y Dios todavía lo sigue probando. Porque, decía un pastor, ¿hasta cuándo sirvo al Señor? ¿Hasta que me pensione? ¿Hasta que me jubile? ¿Hasta que me den las fuerzas? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor me lleve. Tenga 100 años, 89, 77, 70. Yo he escuchado personas de 76 años, 75 años que dicen, no, yo ya hasta ahí fui. A mí ya, no más. Ahí yo ya estoy. No, usted ya está nada. Mientras respire, Dios lo va a seguir utilizando. Y mientras respire, entonces, Dios lo va a seguir probando. Tremendo.
hasta que respire. Ahora que usted dice, no, yo anhelaría estar hasta los... No, o sea, ya sí, ya no sé, pero hay una prueba a la obediencia constantemente de parte de Dios. ¿Qué quería Dios? Probar a Abraham. ¿Y en qué consistía la prueba? Ir, agarrar a su hijo, llevarlo a un lugar donde se sacrificaba a un monte, que se dice el monte Moría, y tenerlo ahí, agarrar un cuchillo y ¿qué hacer? Degollar al muchacho y después prenderle fuego y ofrecerle en holocausto a Dios. Uy, no, tremendo, impresionante. Si usted fuera Abraham, ¿qué hubiera hecho? Y mire las palabras que le dice. 1, Él es tu hijo. 2, Él es tu único hijo. Y 3, a quien amas. Bueno, si fuera un hijo rebelde, yo lo ofrezco con toda tranquilidad. No, 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 tampoco, no, tampoco. Dicen algunos padres, Señor, ¿te lo llevas tú o te lo envío yo? No, 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 tampoco. Pero es un hijo a quien ama, es su único hijo. Y él le dice, ofrécelo en sacrificio. Qué prueba tan tremenda. Pero hay una expresión que me llama la atención ahí de esa primera sección. Dice el 22, 1. Después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, ¿y qué respondió Abraham? ¿Qué le dijo a Abraham? Tremendo, ¿no? Abraham le dice, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quién más hizo esa pregunta? ¿Quién más hizo esa pregunta? ¿Qué quieres que yo haga? Pablo, ¿no? Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, te voy a decir qué quiero que hagas. Lo que quiero que hagas es que sacrifiques a tu hijo. Vamos a ver, si estuvieras aquí escrito esa parte de la Biblia por usted, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? Pero mire lo que dice el versículo 3 al versículo 8. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Y aquí yo puse en esta parte, el corazón obediente va a responder en obediencia a Dios. El corazón obediente va a responder en obediencia a Dios, aunque parezca una, ¿cómo se llama eso? Una redundancia. Dice 3, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno o alistó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham, ¿qué? Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos, volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. El corazón obediente va a responder en obediencia. Miren, no se ve aquí, la escena pasa rápido, pero no parece que Abraham ponga mucha resistencia, ¿no? Lo que dice aquí es que Abraham se levanta de mañana, alista las cosas y se va. ¿Para dónde se va? ¿Para el otro lado, de donde Dios le dijo, como Jonás? No, se va para el lugar que Dios le dijo que hiciera, agarra la leña, agarra el fuego, agarra el cuchillo. Isaac se hace una pregunta, papá, tenemos todo esto, pero hay algo que nos falta. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta el cordero para el holocausto. ¿Dónde está? Y dice Abraham, Dios se proveerá de cordero, pero el corazón obediente va a responder en obediencia a Dios. El versículo 5 nos llama la atención. Dice, versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, espera aquí con el asno, yo y el muchacho, ¿qué dice? Iremos hasta allí, ¿qué haremos? Adoraremos, ¿y qué haremos? Y volveremos. O sea que Abraham estaba confiado en algo. Yo tengo que, ¿qué? Que volver con mi hijo. ¿Por qué? Porque si ustedes leen las partes anteriores de Génesis, los capítulos anteriores, Dios le prometió que en Isaac le iba a dar una descendencia. No era otro, era Isaac. Isaac no tenía hijos, era un chico de 15 años. Isaac no tiene hijos, pero Abraham estaba confiado en algo. Si Dios me prueba, Dios sabe por qué lo hace.
Si Dios me prueba, Él sabe por qué lo hace. Y hay promesas de Dios de las que yo me tengo que agarrar y aferrar, porque Dios sabe por qué hace las cosas. Dios no es como nosotros. Nosotros muchas veces inventamos cosas. Que salga a lo que pase. Dice un amigo, que salga a la guachapanda, ¿cierto? Puede ser que funcione y puede ser que no funcione. Arriesguémonos. Lili me dice a veces, gordito, tú eres muy arriesgado. Tú eres muy arriesgado, gordito. ¿Cómo sabes que eso va a salir? Le digo, no sé si va a salir. Pero tenemos a veces que intentarlo. Tenemos que intentarlo. No en todas las cosas, no estoy diciendo algo alocado. Estoy diciendo cosas puntuales. Pero nosotros vamos a la deriva en muchas cosas, pero este Dios no. Este Dios sabe lo que qué, lo que hace. Y Dios sabe lo que hace, y por eso es que cuando una prueba viene de Dios, es mejor decir, Señor, gracias, tú sabes por qué lo haces. Tú sabes por qué lo haces. Iremos, adoraremos y volveremos. Y miren la confianza que tenía Abraham en Dios. Esta prueba es una prueba dura, pero Dios se proveerá ¿de qué? De cordero para el holocausto. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Vamos a ir a la siguiente sección, que es del 9 al 14. Ellos ya están llegando ahí a la cima del monte. Si ustedes fueran Abraham, ¿cómo estarían? Si ustedes fueran Abraham, ¿cómo estarían? Nerviosos, sudando, orando. Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Y dice aquí, versículo 9 al versículo 14. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo, y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Fue Abraham y tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y miren que el corazón obediente es aquel que supera ¿qué? La prueba. El corazón obediente es aquel que supera la prueba. Suena claro, suena lógico, pero el corazón desobediente no va a superar ¿qué? La prueba. El que empieza con otros métodos, a buscar otros métodos para buscar su fortaleza, la salida a la dificultad, no va a superar la prueba. ¿Y sabe cuál es la situación con eso? Que cuando Dios dice, yo voy a probarte porque quiero formar algo en ti, y yo no paso la prueba, entonces ¿qué se necesita? Otra prueba. Y si no pasa la prueba, entonces ¿qué se necesita? Otra prueba. Y no ha visto usted que hay veces dice, pero otra vez la misma cosa, otra vez la misma situación. Debe ser que todavía no ha aprendido, porque no es obediente y no ha pasado la prueba. Una persona viene y lo desequilibra y lo desestabiliza todo. Se hizo agua, tembló y se desestabilizó todo. No pasó la prueba. Entonces tiene que venir otra prueba más, hasta que no responda de la forma en que Dios quiere, para glorificarlo a Él, para que Él se muestra como un Dios grande y poderoso en su vida. Esa prueba quizás no se va a acabar. Y es más, usted dice, prueba superada, gracias Señor porque me permitiste pasar esta prueba. Cuidado, porque en un futuro puede venir la misma prueba, a ver cómo sigue, a ver cómo está, a ver si sigue fuertecito o ya sé qué, se debilitó. El Señor es fiel y es bueno al probar a sus siervos y a sus hijos. El corazón obediente es aquel que supera la prueba.
Abraham ahora conoce que el Dios que prueba es el Dios que provee. Tremendo esa frase. El Dios que prueba es el Dios que ¿qué? Que provee la solución para esa prueba. Porque la palabra de Dios dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis ¿qué? Resistir, soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Es impresionante lo que hace este Dios. Este Dios nos prueba, pero este Dios que nos prueba también nos provee la salida. La salida no siempre implica que la situación que yo espero se dé. La salida implica que en medio de ese momento difícil yo voy a poder glorificar a Dios con lo que Él me está poniendo. El Dios que prueba es el Dios que provee. En la escasez, en la precariedad, en las situaciones extremas de necesidad material o espiritual, ¿saben cuál es el nombre para Dios? Aquí Jehová proveerá, es Jehová Jireh. ¿Habían escuchado ese nombre? Jehová Jireh. Hasta en algunos negocios lo ponen. Jehová Jireh. Jehová Jireh es ¿qué? Es mi proveedor. El Dios que prueba es el Dios que provee en cualquier situación. Jehová Jireh, Él es mi proveedor, Él es quien provee. Y ahí está, y ustedes se imaginan a Abraham, ¿no? Aquí no dice la historia tampoco, pero Isaac en este momento tiene unos 15 añitos, y uno mira un muchacho de 15 años con fuerza contra un joven, contra un anciano de 115 años. ¿Quién puede más, el anciano o el jovencito? El jovencito. Pero aquí la escena nos muestra a un Isaac que empieza a confiar en el Dios de su padre. No vemos cómo fue la conversación, pero seguramente mientras ellos están ahí yendo hacia el monte, está ya Isaac diciendo, pero ¿cuál es el sacrificio? Y Abraham en algún momento le dijo. Abraham en algún momento le dijo, porque Abraham no se puso a forcejearlo, Isaac está ahí, lo agarra y lo... No. Abraham en algún momento se lo dijo y le dijo, hijo, Dios me mandó que te sacrifique a ti, pero el Dios que me prueba es el Dios que provee. Y tenemos que ser ¿qué? Obedientes a Dios. Y tenemos que ser ¿qué? Tenemos que mirar a Dios en medio de esas circunstancias. Y tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo le obedezca. Entonces, hijo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir, tengo que amarrarte, tengo que ponerte en la leña y tengo que poner el cuchillo, matarte y prender fuego. Isaac, ¿qué dijo? Isaac dijo, listo papá, si este Dios que nos ha mostrado tanta bondad te pide eso, entonces eso es lo que vamos a hacer. Yo me pongo ahí en la leña. Y usted se imagina a Abraham con el cuchillo, ¿no? Y está ahí con el cuchillo Abraham temblando. Mi hijo, y cuando va a lanzar el cuchillo, ¿qué pasa? El ángel de Jehová le dice, tranquilo, para. Ya conozco que temes a Dios. Ya se miró el propósito de la prueba. El propósito de la prueba era para ver si él temía a quién. A Dios, si honraba a Dios, si Dios estaba por encima de todas las cosas. Esa es una frase que a veces, esa frase parece una frase, ¿cómo le llaman? Una frase de cliché, ¿no? Dice, ¿está Dios por encima de todas sus cosas? O sea, ¿Dios es el número uno en su vida? Ya lo pensaron mejor, ¿no? Dice, mejor no respondo nada. Pero ¿Dios es el número uno en su vida? Tiene que pensarlo muy bien. Porque cuando Dios pide cosas y cuando Dios lo prueba, es cuando se va a ver si realmente Dios es el uno o no. O si Dios es el 2, el 3, el 4, el 5. Para Abraham y para Isaac, Dios era el número uno. El corazón obediente es aquel que supera la prueba. Y miren lo que dice del 15 al 18 de ese corazón que supera la prueba. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto que obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, se levantaron, se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba.
y habitó Abraham en Berseba. El resultado del corazón obediente que supera la prueba. Dice, ser instrumento de honra para Dios. Aquí estamos nosotros miles de años después de que esto pasó diciendo, tremendo ese hombre, ¿no? Ese hombre estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Gloria a Dios por eso. Una persona que se sujeta a la voluntad de Dios y que es obediente a Dios, ¿sabe qué trae? Honra para Dios. Para eso fuimos diseñados, para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Por cuanto obedeciste a mi voz, por cuanto obedeciste a mi voz. Déjenme ir con esta frase antes de ir al último punto. Dice, la medida de un hombre no solo está dada por los buenos tiempos, sino aún más por los difíciles. Una vez un empresario me dijo, te voy a conocer de verdad no solo cuando todo vaya bien, sino cuando las cosas anden mal. ¿Sabe cuándo nos vamos a conocer de verdad? Cuando las cosas anden mal. Ahí nos vamos a conocer de verdad. Ahí nos vamos a dar cuenta si realmente nuestra vida tiene convicciones firmes o son simplemente emociones. Emociones pasajeras o son realmente convicciones fuertes. Y miren, versículo 19, ahí termino con el 19, dice, y volvió Abraham a sus siervos, se levantaron, se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. ¿Qué les había dicho Abraham? Abraham les dijo, ya voy, y ya volvemos. Ahí está, la confianza de un corazón obediente. Juntos regresaron. Y miren, déjenme terminar ahí con el Hebreos 11:17. Hebreos 11:17. Esto ahí, Hebreos en el Nuevo Testamento, versículo 11, capítulo 11. Once 17 de Hebreos. ¿Listos? Dice, 11:17, por la fe, cuando fue ¿qué? Probado, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció ¿a quién? Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso ¿para qué? Para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado le volvió a recibir. ¿Qué significa ese pasaje? Ese pasaje significa que en su corazón Abraham mató a Isaac, pero Abraham estaba convencido de algo. ¿De qué estaba convencido Isaac? De Abraham. De que él mataba a Isaac y Dios tenía que ¿qué? Que resucitarlo. Por eso dice ahí, Dios era poderoso para levantarlo aún de entre ¿qué? De entre los muertos. Él estaba convencido, por eso es que cuando él va a lanzar el cuchillo, él está completamente convencido. Yo mato a Isaac, pero ¿qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que levantarlo de los muertos. Esa fe que tenía Abraham era una fe impresionante. Por eso es que decimos, Abraham no fue perfecto, ¿no? Cuando uno ve toda la historia de Abraham, uno dice, Abraham en muchas formas fue un desastre, terrible. Pero Abraham sí entendió qué y aprendió qué. Aprendió confianza en Dios. Aprendió obediencia a Dios. Un corazón obediente que supera la prueba se va a fortalecer en sus convicciones. Un corazón obediente que supera la prueba se va a fortalecer en sus convicciones. Termino con esto. Un hombre que se llama Richard Baxter dijo lo siguiente: el pueblo de Dios debería estar más preocupado en ser merecedor de persecución que en ser librado de ella, ya que merecerla demuestra su fidelidad al Señor. Estamos más preocupados en que Dios nos quite las situaciones difíciles, ¿sí o no? ¿Cuántos oramos, Señor, que no vengan situaciones difíciles? Pero esa no debería ser la oración. La oración debería ser, Señor, sé que vienen situaciones difíciles. Ayúdame a qué? A superarlas y a pasarlas de una forma que te glorifique. No estemos tan preocupados en pedirle a Dios que nos quite la prueba. Más bien preocupémonos en pedirle a Dios que cuando la prueba venga podamos ser fieles. Podamos ser fieles y dar gracias a Dios.
porque eso muestra que Dios quiere formar en nosotros muchas cosas muy lindas. Y entonces dice aquí otro hombre, de esta historia nos quedan 3 conclusiones. La primera, la fe siempre tiene sus pruebas. La segunda, la fe puede brillar a pesar de las pruebas. La fe puede brillar a pesar de las pruebas. Y la tercera, la fe a pesar de la prueba debe glorificar a Dios. La fe a pesar de la prueba debe glorificar a Dios. Gracias a Dios por las pruebas. Este año que vienen muchas pruebas. Yo no sé en qué formas van a venir para cada uno de nosotros. Yo no sé en qué formas van a venir las pruebas para la iglesia, pero ¿de qué vienen? Vienen. Decía alguien, ¿de qué las hay? La fe siempre tiene sus pruebas. La fe puede brillar a pesar de las pruebas y la fe a pesar de la prueba debe glorificar ¿a quién? A Dios. Prueba de convicciones. Mis hermanos queridos, no sabemos qué nos espera el otro año. Lo que sabemos es que vamos a intentar estar juntos para superar esas pruebas que vienen, orando juntos, buscando al Señor juntos, fortaleciéndonos juntos, pero la prueba viene. ¿Y por qué viene? Porque hay un Dios que quiere usarnos y quiere formar nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos ayude, porque la prueba viene, no tengan ninguna duda. Este año vinieron pruebas, sí, gloria a Dios estamos acá. Aquí estamos porque pudimos pasar esas pruebas, dimos gloria a Él, pudimos brillar o pudo brillar Él en medio de esas pruebas. Ahora viene otro año, la prueba viene, pero el Señor nos fortalece, porque el Dios que nos prueba es el Dios que provee para que podamos salir de esas pruebas. Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos hoy compartir esta historia, Señor, conocida, historia que podemos, Señor, meditar y también ser confrontados y ser animados, Señor, a que tú nos pruebas porque nos amas, a que tú nos pruebas porque quieres, Señor, formar en nosotros cosas muy bonitas, tanto individualmente como familia, como iglesia. Señor, entendemos que estas pruebas son para crecimiento y estas pruebas, Señor, son para que tú brilles, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Por eso, Señor, te damos gracias por este hombre Abraham, por su vida. Te damos gracias porque tú, Señor, fuiste bueno con Abraham y, Señor, tú fuiste fiel con Abraham. Gracias por las pruebas, Señor, hacia este hombre y cómo este hombre nos mostró que en medio de todo tú eres el que fortalece y que tú eres, Señor, el que nos ayuda a pasar de todas estas situaciones. Oro por mis hermanos aquí, Señor, tantos pasando por tantas situaciones. Te pido, Señor, que los animes, que los fortalezcas y que hoy sea también un día en el que ellos puedan decir, Señor, ayúdame, porque hay momentos en los que estoy débil, pero en los momentos en los que estoy débil, tú eres el que se hace fuerte en mí. Padre, gracias por este lindo tiempo, por este lindo sol, por esta linda mañana y por meditar, Señor, en tu palabra, porque tu palabra nos habla a nuestro corazón y a nuestra vida. Y ahora, Señor, ayúdanos a que esto no sea solamente unas palabras lindas que llegaron a nuestros oídos, sino que sea nuestra forma de vida. Y cuando lleguemos el otro año, terminando el 2024, podamos dar gloria a Dios porque pudimos superar todas estas pruebas en obediencia y en fidelidad. Gracias, Padre, por este tiempo que nos regalas. Y en tu nombre oramos. Amén. Amén.